Bueno, vamos a meternos de lleno en el tema de hoy. Tenemos un pasaje central del Evangelio de Juan, capítulo 7, y, y varias referencias que lo acompañan del Antiguo Testamento. Sí, pero más que los textos, es la escena la que atrapa. A ver, imaginen esto. Jesús está en Jerusalén, en medio de una de las fiestas más importantes del año, pero el ambiente está cargadísimo, muy tenso. Ya hay órdenes de arresto en su contra. Es básicamente un fugitivo a plena vista. Ajá. Y en lugar de mantener un perfil bajo, espera al día más concurrido, el más solemne de la fiesta, se pone de pie en medio de la multitud y grita. Una audacia tremenda. Hoy vamos a desentrañar qué fue lo que dijo, por qué sus palabras cayeron como una bomba en ese momento, y qué significa esa imagen increíble de ríos de agua viva. Es que el contexto lo es todo. Lo que dijiste es clave. No es un discurso en un lugar tranquilo, para nada. Es una declaración de altísimo riesgo en un momento de máxima solemnidad religiosa. Claro. La fiesta de los tabernáculos era una celebración de pura alegría, de gratitud, y Jesús toma el simbolismo central de esa fiesta, que es el agua, y lo subvierte, para hacer una afirmación sobre sí mismo que es francamente asombrosa. Ok. Vamos a analizar un poco las capas de significado que la multitud habría captado al instante, pero que nosotros a veces podemos pasar por alto. Perfecto. Empecemos por ahí, por el escenario. El texto dice que fue en el último y gran día de la fiesta. ¿Por qué es tan específico? O sea, ¿qué tenía de especial ese día que lo hacía el momento perfecto para un golpe de efecto? Esa es la pregunta correcta. No es una fecha al azar, para nada. La fiesta de los tabernáculos duraba 8 días. 8 días. Sí. Y durante los primeros 7 había una ceremonia diaria del agua que era el corazón de la celebración. Un sacerdote bajaba a la piscina de Siloé, llenaba una vasija de oro con agua y la llevaba en una procesión solemne de regreso al templo. Mientras la gente cantaba, me imagino. Mientras la gente cantaba salmos, exacto. Finalmente, derramaba esa agua sobre el altar. Era un acto simbólico muy, muy poderoso. Una oración visual pidiendo a Dios las lluvias de otoño, que eran vitales. Vitales para la cosecha del próximo año. Claro, era rogar por la vida, literalmente. O sea, era un drama sagrado que se repetía cada día. Puedo imaginar la expectación de la gente, la música, todo el ritual. Totalmente. Y el 8º día, ese gran día, era el clímax. Era una asamblea solemne, un día de descanso y adoración. El punto culminante. El punto culminante. La ceremonia del agua se repetía, pero con una intensidad aún mayor, dando 7 vueltas al altar. Era el momento cumbre de una semana de esperanza y oración por el agua. ¡Wow! Y justo en ese momento, quizás cuando el eco del último cántico todavía estaba en el aire, con la imagen del agua derramada fresca en la mente de todos, es cuando Jesús alza la voz. Entiendo, el timing es brutal. Entonces, cuando grita, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, no está lanzando una metáfora abstracta para nada. No, no. Precisamente. Pero es que va un paso más allá. Las fuentes nos indican que durante esa ceremonia se cantaban pasajes de las Escrituras, especialmente de Isaías. Ajá. Y uno de esos pasajes es Isaías 55. Atención, todos los que tengan sed, vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. O sea que no es una enseñanza al azar. Para nada. Él está, en efecto, hackeando la liturgia del día. Esa es la palabra. Está escuchando los cantos que todos conocen y en tiempo real se levanta y dice, ¿saben eso que están pidiendo en sus canciones? La respuesta soy yo. Exacto. La audacia de hacer eso frente a las autoridades religiosas es increíble. Pero, a ver, desde la perspectiva de un fariseo en la multitud, ¿no sonaría esto a pura blasfemia? Por supuesto. Está tomando un ritual sagrado, centrado en Dios y el templo, y lo está redirigiendo descaradamente hacia sí mismo. Debió ser increíblemente ofensivo para muchos. Absolutamente. Para los líderes religiosos era una afrenta directa. Estaba reclamando ser la fuente de la bendición que solo Dios podía dar, ¿no? Claro. Pero para la persona común que sentía esa sed espiritual, esa insatisfacción,
pues debió sonar como la declaración más esperanzadora que jamás había escuchado. Y la promesa que hace es igual de audaz. No dice te daré un vaso de agua, sino que de tu interior correrán ríos de agua viva. La escala de esa imagen es monumental. Es monumental. ¿Por qué esa hipérbole? ¿Qué se busca comunicar con una imagen tan desbordante? La imagen es de una abundancia radical, incontenible. No es algo que se consume y se acaba. Es una fuente interna que nunca se seca. Claro. Piensa en la descripción de Isaías 58, versículo 11. Serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Un manantial. Exacto. Y lo fascinante aquí es el cambio de dinámica. No se trata solo de recibir para uno mismo, sino de convertirse en un canal, en una fuente de vida para los demás. La vida que se recibe es tan plena que se desborda inevitablemente. Y el texto de Juan luego aclara que estos ríos son una metáfora del Espíritu Santo. Esto siempre me ha parecido un punto clave. Sí, el propio autor nos da la clave de interpretación. No es una energía mística abstracta, es la persona del Espíritu Santo. Ok, y esto se conecta con otras imágenes preciosas del Antiguo Testamento, como la del Salmo 36, que lo llama manantial de la vida, y añade algo muy poético. En tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Sí, es decir, el Espíritu no solo refresca, también ilumina. Proporciona una nueva perspectiva, una claridad para entender las cosas de una manera completamente nueva. Y es interesante que la invitación requiere una acción. Frases como venga a mí, beba, o en Isaías, inclinad vuestro oído, son verbos activos. Totalmente. No es algo que le sucede a la gente pasivamente. Exige una respuesta, una decisión. Totalmente. Es un llamado a quienes reconocen su necesidad, su sed. Si no tienes sed, la oferta de agua no te interesa, ¿cierto? Cierto. Pero si la reconoces, la invitación es a actuar. Y aquí viene lo revolucionario. Isaías 55 insiste en que es sin dinero y sin precio. Esto chocaba frontalmente con un sistema religioso que a menudo se basaba en sacrificios, ofrendas y el cumplimiento de la ley para estar bien con Dios. Claro. Y mira qué interesante. Según Levítico 23, ese octavo día de la fiesta era una santa convocación en la que no se podía hacer ninguna obra servil. ¡Qué conexión, eh! O sea, el propio día mandaba descansar del esfuerzo. Exacto. Y Jesús se levanta en ese día de no obras para ofrecer un regalo que no se puede ganar con obras, sino que simplemente se recibe por fe. ¡Wow! El mensaje es, dejen de esforzarse, dejen de intentar cavar sus propias cisternas que no retienen agua y simplemente vengan y beban de la fuente que soy yo. Un momento, porque el texto hace una pausa aquí para aclarar algo que a mí siempre me ha confundido un poco. A ver. Dice que todo esto del Espíritu sucedería después, porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero al leer el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios está por todas partes, con los jueces como Sansón, con el rey David, con los profetas. ¿Qué es lo que cambia aquí? ¿Es un espíritu diferente o es una relación diferente? Esa es la pregunta del millón. Y la distinción es teológica pero crucial. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas para tareas específicas y a menudo por un tiempo limitado. Ok, sobre ellas. Sí, era un poder externo que los capacitaba. Por ejemplo, el Espíritu venía sobre Sansón para darle una fuerza increíble, pero su vida personal era un desastre. Claro. No era una presencia interna que transformara su carácter día a día. ¿Es una diferencia entre una visita y una residencia permanente? Esa es una gran analogía. La promesa de Jesús es algo radicalmente nuevo. En Juan 14, Él promete otro consolador, que estará en vosotros y morará con vosotros. Ahí está la clave. Es un cambio de sobre a en. Una presencia constante, interna, transformadora. Pero para que eso ocurriera, para que el Espíritu pudiera hacer su morada en los creyentes, Jesús tenía que completar su misión. Su glorificación. Exacto. Y su glorificación no se refiere a ser famoso, sino a su ciclo completo de muerte, resurrección y ascensión al Padre. Tiene sentido. Y es como si su partida fuera la condición necesaria para la llegada del Espíritu de esta nueva manera. Él mismo lo dice en Juan 16, versículo 7.
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Es un intercambio divino asombroso. Él asciende para que el Espíritu pueda descender y habitar en su pueblo. Y eso es lo que vemos cumplirse de forma explosiva en el día de Pentecostés. Claro. Entonces, recapitulando, lo que tenemos aquí es mucho más que una lección. Es un acto de teatro divino en el momento más simbólico posible. Sí, Jesús se posiciona como el cumplimiento de las tradiciones y esperanzas más profundas de su pueblo. Usa un ritual sobre el agua para prometer una fuente interna, inagotable y transformadora, el Espíritu Santo. Y al hacerlo, anuncia una forma completamente nueva de relacionarse con Dios, que ya no sería una visita externa y temporal, sino una presencia interna y permanente. Exacto. Exacto. Y todo culmina no en una aceptación masiva, sino en la división y, sobre todo, en el asombro paralizante incluso de sus enemigos. Sí. Las fuentes que hemos analizado nos presentan esta oferta de agua viva como la respuesta definitiva a una sed universal, a esa búsqueda humana de algo que satisfaga de verdad. Claro. Esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. Si esta invitación fue hecha en un contexto de rituales y tradiciones que, para muchos, ya no llenaban su sed espiritual, ¿cuáles podrían ser los equivalentes modernos de esas cisternas rotas que la gente intenta cavar hoy en día? ¿Y qué significaría en nuestro propio contexto buscar esa fuente de agua viva?